ese sueldo anual complementario o aguinaldo, el sueldo extra, podríamos decir, por eso es complementario, se paga en dos partes. ¿Sí? Uno en el mes de junio, y la otra parte en diciembre. En junio y en diciembre. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? A la mejor remuneración mensual que haya recibido el trabajador se la divide en dos. ¿Sí? Se la divide en dos y se la proporciona de acuerdo a la cantidad de días que haya trabajado el empleado en cada semestre. ¿Sí? Entonces, si el trabajador estuvo prestando servicios todo el semestre hasta junio, le corresponde la mitad de ese sueldo. Por ejemplo acá, si estuvo trabajando de enero a junio y la mayor remuneración fue de 5.000 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Pongamos chiquitito. Cobró 5.000, los otros meses 3.000, 2.500 y la mayor fue 5.000 en ese semestre, de enero a junio. Entonces, a esta mejor remuneración se la divide en dos. Si trabajó todo el semestre, le corresponde, además del sueldo de junio, el aguinaldo del sueldo anual complementario de 2.500 pesos. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Seguro? Ahora, ¿qué pasa si no trabajó todo el semestre? Si trabajó, por ejemplo, 4 meses. Si trabajó 4 meses, tenemos que proporcionar ese importe. Podemos hacerlo así. Trabajar con días o con meses. Si trabaja todo el semestre, le corresponde 5.000 dividido 2. La mejor remuneración mensual dividido en 2. ¿Sí? ¿Por qué se divide en 2? Porque es la primera mitad, ¿no es cierto? Aguinaldo. O sea, aguinaldo se paga por dos mitades. Primera mitad en junio, la primera mitad en diciembre. Por eso, la contadora dice la mejor remuneración de los 6 meses dividido 2, porque es la mitad. ¿No es cierto? Es la mejor remuneración, eso es aguinaldo. Ahora, si es que ha trabajado, como dice la contadora, 4 meses no ha trabajado, eso es tanto que haya trabajado el periodo completo. Pero si no trabajó eso, supongamos que ingresó en el mes de febrero o marzo, ya trabajó 4 meses, no solo. ¿Qué se hace? Entonces, ¿qué hacemos? A este importe, que sería por el semestre completo, lo vamos a dividir en 6. ¿Y ahí qué hago? Tengo el aguinaldo por mes. ¿Sí? Lo divido en 6 y tengo el importe por mes. Si trabajo 4 meses, y a este monto lo voy a multiplicar por 4. Por los 4 meses que trabajó. ¿Sí? Esta es una forma. Hay otra forma que en vez de dividir por 6, ¿sí?, dividimos por la cantidad de días que tiene un semestre. ¿Sí? Divido la cantidad de días y multiplico por la cantidad de días que tienen esos 4 meses. ¿Sí? Que les va a dar lo mismo, van a ser quizás una diferencia de centavos. Entonces, este es el TAC proporcional. Proporcional a los días o a los meses que trabajó. Mejor remuneración dividida en 2. ¿Por qué? Porque estamos pagando una de esas mitades. La divido en 2. A ese importe lo divido en 6 para calcular el importe que le corresponde por mes trabajado. Y multiplico por la cantidad de meses que haya trabajado efectivamente ese trabajador. ¿Entienden el cálculo? Más o menos. Bueno, en práctica vamos a hacer bastante. Entonces, la práctica también para trabajar bastante. Y van a entender mejor. Para anticipar y estudien previo para que tengan algo por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, en junio y en diciembre, además del sueldo, le corresponde el aguinaldo, ¿sí? Por lo tanto, también va a aparecer una deuda al momento de determinar, ¿sí?, a fin de mes, el sueldo y el aguinaldo, aparece la deuda. Yo les puse acá en el rubro, sueldos y jornales a pagar y SAC a pagar. Porque se determina el sueldo y el aguinaldo, pero en ese mismo momento no se paga. Se pagan los días posteriores, ¿sí? Entonces, en el rubro, como pasivo, van a tener esos pasivos. Además de los aportes y de las contribuciones que tiene que pagar, ¿sí? Estas son las cuentas que vamos a encontrar en el rubro remuneraciones y cargas sociales. Bueno, ¿tienen alguna duda? Sistema único de asignaciones familiares. Sistema único de asignaciones familiares. ¿Y el siguiente semestre se tiene en cuenta cuando cobra? Y el siguiente semestre vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuál es la mejor remuneración de los últimos 6 meses, ¿sí? Vamos a determinar cuál es la mejor y a esa la vamos a dividir en 2 y proporcionar a la cantidad de días que trabajo. El sueldo anual complementario también está sujeto a los aportes y a las contribuciones que tienen que realizar. Entonces, el mes de junio y el mes de diciembre, además de estos aportes y de estas contribuciones calculadas sobre el sueldo bruto, se calculan sobre el sueldo anual complementario. Acá en la clase práctica y teórica, porque todo esto que puso Paula, la contadora, es el inicio de lo práctico, ¿no es cierto? De qué se hace, cómo se hace un sueldo, cómo se liquida un sueldo, qué es lo que hay que tener en cuenta para la liquidación de sueldos y qué significa cada uno de los conceptos que van a figurar en el recibo del trabajador y también en los registros contables de la empresa. Teóricamente hablando, yo quería que la contadora haga esta exposición previa para que en la teoría redondeemos el concepto. El rubro remuneraciones y cargas sociales significa la retribución que la empresa hace a todo personal que contrata para el desarrollo de determinada actividad. Son recursos ajenos a la empresa, son recursos humanos que la empresa contrata para pagarle una remuneración determinada, porque es en relación de dependencia, y le paga periódicamente, ¿no es cierto?, una remuneración. ¿Qué tipo de remuneraciones la empresa va a pagar a sus empleados? Puede ser un jornal. Jornal viene de giornale, una palabra italiana que significa diario, ¿sí? O sea, la empresa puede pagarle a su personal en forma diaria. Hay empresas, y por el tipo de labores o de trabajo que el personal realiza, muchas empresas agrícolas, muchas empresas ganaderas, muchas empresas constructoras pagan a su personal un jornal, o sea, por día trabajado. Trabaja el día, termina el día y le pagan la remuneración, o sea, el jornal. ¿Sí? Hay otras empresas que no acostumbran, de acuerdo a la ley también, ¿no es cierto? Si pueden pagar, se paga una quincena. Quiere decir que a su personal le van pagando cada quincena de trabajo, cada quincena mensual, pasa la quincena y pagan de acuerdo a los días trabajados. ¿Verdad? Es una remuneración quincenal. Y hay otras empresas que, de acuerdo al trabajo que realizan los empleados, pagan mensual, que son la mayoría. ¿Sí? Todos los empleados administrativos, todos los empleados de la administración pública, que también pagan su sueldo a los empleados del Estado,
el Estado nacional, provincial, municipal, y todas las empresas comerciales, generalmente a los vendedores, a los empleados administrativos, les pagan en forma mensual. La remuneración es mensual. Quiere decir que hay tres tipos de remuneraciones en ese sentido. Tres tipos en cuanto al periodo que se paga. Puede ser una remuneración diaria o jornal, ¿no es cierto? Esa remuneración diaria o jornal se paga al empleado por día trabajado. ¿Sí? Hay empresas que dicen, bueno, perfecto, nosotros necesitamos que venga a trabajar, estamos haciendo la construcción de unas casas, de edificios, y resulta que el empleado va a trabajar y cada día que trabaja de acuerdo a las labores que realiza, se paga de acuerdo al convenio que realmente tiene. Hay otras empresas que pagan quincenal. También son las empresas constructoras, generalmente quincenal, en forma quincenal a sus empleados. Y la mayor parte de las empresas, como así también todos los empleados del Estado, cobran en forma mensual. Eso es lo que se llama sueldo. Una cosa se llama jornal, otra se llama quincena y sueldo. ¿No es cierto? La mayor parte percibe sueldo. Los sueldos, evidentemente, se caracterizan porque los empleados van trabajando y conforme van trabajando día por día, van devengando a su favor el derecho de cobranza de la remuneración preestablecida. Cuando el empleado ha sido contratado por la empresa, ha preestablecido una categorización, el tipo de trabajo que va a realizar y la remuneración que va a percibir en el momento vigente, en ese momento. Quiere decir de que conforme el empleado va trabajando, va devengando su derecho a cobrar esa remuneración que generalmente, casi siempre, se cobra a la finalización, no se cobra, se devenga, se termina de devengar a la finalización del mes y se va a cobrar los primeros días del mes siguiente. ¿No es cierto? Los primeros días del mes siguiente, creo que hasta el 5 del mes siguiente. Hasta el 5 del mes siguiente. Ahora, el empleador algunas veces tarda más, el Estado tarda más en pagar a sus empleados, pero de todas maneras, de acuerdo a la concepción legal, el empleado tiene que cobrar hasta los 5 primeros días del mes siguiente su remuneración. ¿Está claro? Ahora bien, para que eso se entienda, ¿qué cobra el empleado? ¿Qué cobra el empleado como remuneración? Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el sueldo? Bueno, el sueldo nosotros, como dijo la contadora acá, tenemos que observar cómo se determina el sueldo y el dinero que al final le quede en las manos al empleado. ¿No es cierto? Eso, el dinero que le quede en las manos al empleado es lo que recibe neto del sueldo, después de haber hecho todo el proceso de liquidación que ustedes conocen. En primer lugar, cuando la contadora habla del sueldo básico, ¿qué es el sueldo básico? Es el establecido en el convenio colectivo de trabajo, de acuerdo a la categoría que tiene el empleado y de acuerdo al trabajo que realiza el empleado y de acuerdo a la cantidad de horas que tiene el empleado para trabajar. Entonces, cuando el empleador toma el empleado